Vamos a resolver el ejercicio 50 de la sección 4.1 de la página 281 que nos dice encuentre los números, ¿no es cierto? Encuentre los valores máximos absoluto y mínimo absoluto de f sobre el intervalo dado. Aquí hay varias cosas que considerar, ¿sale? La primera es que nos piden máximos y mínimos absolutos de una función en un intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la función que tenemos es x al cubo menos 6x cuadrada más 5, pero tenemos una restricción a este intervalo, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser calcular la derivada. La derivada para esta función es f' de x igual a, tenemos una x cúbica, entonces sería 3x cuadrada menos 6 por 2 sería 12, 12x, y luego la derivada del 5 pues, sería 0, entonces ya terminamos con esa parte. Lo que tenemos que hacer es 3x cuadrada menos 12x, lo igualamos a 0. Ahí fácilmente podemos observar que podemos factorizar la x de esta expresión. Entonces quedaría x por 3x menos 12, ¿sale? Igual a 0. Y lo que necesito es que esta parte de la expresión sea 0 o que esta parte de la expresión sea 0. El primer lado, como nada acompaña a la x, pues x1, que es mi primer punto crítico, tiene que ser 0, ¿estamos? Porque 0 por cualquier cosa nos da 0. Y ahora tengo que resolver la otra parte de la ecuación, que es que esta expresión, el 3x menos 12, sea igual a 0. Y despejando la x, ese sería mi segundo punto crítico. Es pasa el 2, está restando, pasa sumando, entre 3 nos da 4. Entonces tenemos dos puntos críticos que son x1 igual a 0 y x2 es igual a 4. Lo que tengo que revisar es de estos puntos críticos, ¿sale? Es ver si están en este intervalo para saber si vale la pena trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Es decir, revisar si el 0 está en este intervalo y revisar si el 4 está en este intervalo. Y como están en este intervalo, entonces tengo que evaluar en la función original varios puntos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los puntos donde debo de evaluar a la función original? Son los siguientes. Debo de considerar los puntos críticos que tengo, es decir, x1 igual a 0. Tengo que evaluar la función f en el 0. El el segundo punto crítico, que es 4, ¿sale? Y los extremos, es decir, tengo otros puntos que debo de evaluar que son menos 3 y x4, que sería 5, ¿de acuerdo? En estos puntos debo de evaluar la función, ¿sale? Si el valor más grande que nos dé va a ser un máximo absoluto. El valor más pequeño va a ser un mínimo absoluto, ¿de acuerdo? Esto solamente se cumple en intervalos cerrados. Entonces, si hacemos las cuentas, la función evaluada, la función original evaluada en 0, esto sería 0 al cubo menos 6 por 0 más 5. Esto nos daría 5 nada más. Ahora la función evaluada en 4, que es el siguiente, ese sí me va a costar más trabajo, pero sería algo así como 4 elevado al cubo menos 6 por 4 elevado al cuadrado más 5. Eso sería 4 por 4 de 6 por 4, 64. Menos 4 por 4, 16. Por 6 son 36, son 96. ¿Sale? Más 5. Y esto nos va a dar un fabuloso total de una cantidad que no tengo idea.
pero son como 69, 96, serían 27. ¿De acuerdo? Corríjanme si me equivoco, por favor. El otro punto donde tengo que evaluar es en menos 3, ¿sale? Y esto sería menos 3 elevado al cubo, menos 6 por menos 3 elevado al cuadrado, más 5. Esto sería 27 menos 54 más 5. ¿De acuerdo? Y eso nos daría, ¿cuánto nos da esa cosa? 27 es negativo. 27 es negativo. Ok, gracias. Y eso nos da menos 27 más 5 sería menos 22. Dejen ampliar un poquito esto de acá. ¿Sale? Y el otro que hay que evaluar es en 5. Ah, ese número es horrible. Esto sería 5 elevado al cubo menos 6 por 5 al cuadrado más 5. Y esto sería 125. 30 por 5 menos 180 más 5. Y esto nos da 130 menos, se nos da menos 50, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces tenemos 4 valores. ¿Cuál es el más grande de ellos? Ah, pues el más grande de ellos es este. Por lo tanto, este es el máximo. ¿Sale? ¿Y cuál es el más pequeño de ellos? Es este, por lo tanto, este es el mínimo. ¿Vale? Entonces, esta función en particular tiene un máximo absoluto cuando x vale 0 y tiene un mínimo absoluto cuando x vale 5, que es el valor que evaluamos. Esa es más o menos la idea de cuando tienes máximos y mínimos. Aquí no utilizamos el criterio de la segunda derivada porque nos encontramos en un intervalo cerrado, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos un valor extremo por la izquierda y otro por la derecha. Está acotado a este intervalo. También sucedería lo mismo si hiciéramos o trabajáramos con la función que se encuentra abajo. Si tenemos un intervalo cerrado, podemos evitarnos el criterio de la segunda derivada. Si no tenemos un intervalo cerrado, ¿sale? Por ejemplo, déjenme, me alejo un poquito. Vamos aquí. Si yo no tengo un intervalo cerrado, como van a ser los ejercicios del próximo tema, déjenme, me muevo por acá. Supongo que aquí debe de estar. Uy, qué agradable es mi vecino. Vamos a ver, ¿dónde diablos estoy? Acá. Ejercicios, bla, bla, bla. No, ese es intervalo cerrado. Déjenme buscar uno que tenga un intervalo abierto. Acá, por ejemplo. En estos ejercicios de aquí nos pide calcular máximos y mínimos locales. ¿Sale? Entonces, aquí sí vamos a tener que buscar máximo y mínimo, intervalos de donde es creciente hacia arriba, donde es cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo, intervalos donde es creciente, decreciente, para poder hacer toda la gráfica como lo trabajamos la vez anterior. ¿De acuerdo? Por ahí deben de tener un video. Ahora, nada más para concluir este tema. Los problemas de optimización, que son los que vienen más adelante, este tipo de problemas no nos van a pedir máximo y mínimo al mismo tiempo. O nos piden máximo o nos piden mínimo, pero no ambas cosas, porque un problema de optimización te fija la función objetivo a buscar un máximo o un
mínimo. Por lo tanto, no te pide ambas cosas al mismo tiempo. Por eso este ejercicio, por ejemplo, te pregunta cuándo es máxima, pero no te pregunta cuándo es mínima. En este ejercicio también preguntan área máxima. Aquí te piden hacer varias cosas con el volumen, igual un máximo. El agricultor busca aquí minimizar, aquí busca minimizar, aquí se busca encuentre el mayor volumen, es un problema de maximización, ¿de acuerdo? Entonces, casi todos los problemas que traen contexto o te piden maximizar o minimizar. Aquí cuyo producto sea mínimo, cuya suma sea mínima, menor valor posible de la suma de cuadrados, es un mínimo, vertical máxima, vertical mínima, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos problemas de optimización solamente piden máximos o mínimos y todos los que tengan que ver con gráfica te pueden pedir uno o lo otro o ambos, no tiene ningún problema. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? Voy a suponer que dijeron que no.